¿Qué tal, familia? Un saludo. Soy Luis, están en la caja de Pandora. Hoy es día 19 de agosto, es miércoles y el año es el 2026. Lo digo para la gente que nos veis en diferido, pues ya sabéis que es actual a lo que estamos ahora mismo. Y los que me estáis viendo en directo, pues un saludo muy grande. Hoy tenemos temazo porque ya sabéis que durante este periodo, desde que empezó el año, hemos estado hablando que una de las cosas más importantes, por lo menos para nosotros, es que hay tres grandes problemas, ¿no? Dentro de la inflamación que hablamos normalmente. Suelen ser las células llenas de agua, puede haber gluten, exceso de gluten, exceso de metales pesados y algún tipo de parasitación, tanto en órganos como en la sangre, en intestino grueso, delgado, etc. Y ya sabemos que el cuerpo no funciona si hay inflamación, si hay parasitación y este tipo de cosas. Entonces, hoy hemos traído a una persona que ya hemos tenido en Caja de Pandora, que es Nadia Torres, que ella, aparte de ser especialista en estos temas, yo creo que os va a dar hoy una clase magistral de cómo tenéis que actuar para todo este tipo, vamos a llamarle, de desequilibrio en el cuerpo. Y yo creo que hoy tenéis que estar atentos y os vamos a explicar también un protocolo que el que quiera, a partir de que veréis que aquí hay un número de teléfono, podéis contactar conmigo, con Nadia, para poder hacer este protocolo que creo que a más de alguno le va a ayudar muchísimo, pero la información que viene es buenísima, con lo cual quedaros con la información también. Pues nada, nos vamos a una zona de Andalucía y por ahí tenemos a Nadia. ¿Qué tal, Nadia? Hola Luis, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Muy contenta de compartir este ratito con la caja de Pandora. ¿Qué tal estás tú? Muy bien, niña. Aquí, como tú, pasando calor húmedo. Bueno, tú tendrás calor seco, yo tengo calor húmedo aquí en Badalona, pero bien, bien. Sí, más seco, sí. Un poquito más Muy seco, ¿no? bien, Aunque tú eres de aquí. muy bien. Tú realmente conoces esta tierra, sabes cómo está el tema. Sí, hombre, claro, yo soy catalana, sí, sí, 100%. Muy bien, Pues bueno, pues Luis, cuando quieras nos sumergimos en el tema directamente, porque hoy tengo bastante contenido que compartir, voy a explicar muchas cositas. Si tuviera que resumir en una frase tal vez de lo que voy a hablar, pues tal vez sería esta, que después de tanto tiempo estudiando todo lo que es el tema de la parasitación, pues creo que hay un error que la mayoría de personas cometen y es prestar solamente la atención al microorganismo en cuestión, ¿no? Y olvidan pues todo lo demás, ¿no? Sobre todo pues lo que la persona está sosteniendo, lo que alberga, etcétera, etcétera, todo su organismo en completo, ¿no? De forma holística. Entonces, eso es lo que hoy quiero transmitir aquí, cómo abordar ese proceso de desparasitación de una forma realmente integral y para que sea de verdad efectiva, ¿no? Y dejar de encontrarnos casos de recurrencia, de que no funciona, de que al cabo de un tiempo están igual, etcétera, etcétera, ¿no? Así que cuando quieras, comparte y voy al lío. perfecto, pues vamos a compartir. Tú me vas diciendo. Bueno, pues venga, pasa a la primera paginita. Vale, entiendo que tiene que estar marcado. Ah, vale. Ahí. Bueno, antes de nada voy a hacer un disclaimer porque ya sabes que en estos casos, pues hoy en día como están las cosas, tengo que hacerlo. Voy a decir que básicamente que el contenido que voy a compartir pues en esta presentación y en esta charla con vosotros tiene una finalidad exclusivamente divulgativa, educativa y no constituye consejo médico. Así que, bueno, la información que comparto es fruto de mi experiencia personal, experiencia con pues, muchos clientes, ¿no?, que he acompañado a lo largo de este último año y también de un proceso largo de investigación y aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, básicamente dicho esto, puedes empezar, puedes seguir, darle a la página siguiente que vamos a empezar con la presentación. Bueno, seguramente todos estos síntomas que estamos viendo en pantalla le afectan a muchísimas de las personas que están aquí hoy con nosotros, ¿no? Sobre todo, pues síntomas a nivel digestivo, como puede ser hinchazón, gases, digestiones pesadas, estreñimiento, diarrea o incluso episodios de ambos pues, con cierta alternancia, intolerancias alimentarias, también cansancio o fatiga, esa falta de energía que se ha convertido en algo crónico, incluso aunque durmamos las horas necesarias, niebla mental, dificultad para enfocar, para concentrarnos, alergias, sensación de no terminar de estar bien, de no encontrarse del todo bien,
inflamación, que tú ya lo comentabas al principio, dolor articular, dolor muscular sin una causa específica o aparente, insomnio, no poder conciliar bien el sueño, no descansar bien, tener un sueño poco reparador o inquietud por la noche antes de ir a dormir, antojos de azúcar, de harinas refinadas. Bueno, es que los síntomas de la presencia de parásitos son numerosísimos y a veces pues nos pueden confundir, ¿no? Porque realmente pueden afectar a muchísimos niveles. Entonces, todas estas personas probablemente pues hayan probado varias cosas, lleven tiempo intentando solucionar el tema si es que han llegado a sospechar que puede ser una parasitosis. Han probado algún suplemento, algún detox, alguna limpieza interna, etcétera, pero no acaba de funcionar, ¿no? Que eso es lo que yo me encontraba cuando empecé con el proceso de investigación del tema de parasitosis, ¿no? Que los protocolos que yo veía, vamos a decir, productos que se recomendaban, ya sea del ámbito farmacéutico como del mundo de las plantas, no eran suficientemente efectivos y me encontraba con que las personas no acababan de limpiar el terreno. Entonces, eso me llevó pues, a hacer toda esta investigación que hoy quiero compartir con vosotros para que entendáis realmente cómo debe ser, ¿no? Cómo podemos volver a ese equilibrio. Pasa, por favor, diapositiva. Bueno, lo primero que quiero decir es que es posible recuperar ese equilibrio, ¿de acuerdo? Recuperar esa sensación de levantarte con energía, vital, comer sin estar pendiente de cómo te va a sentar cada cosa, de tener digestiones normales, poder descansar, dormir con un sueño reparador, sentir que vuelve a funcionar tu organismo, que funciona pues contigo, no en tu contra, ¿no? Entonces, bueno, de esto es lo que vamos a hablar, de cómo conseguir pues volver a ese equilibrio y sobre todo pues haciendo hincapié en el proceso en sí de desparasitación, que es muy importante enfocarlo bien, pero hay algunas cosas adicionales que normalmente nadie tiene en cuenta y que también son importantísimas, ¿no? Pasa, por favor, la diapositiva. Se trata de dejar de vivir en guerra con el cuerpo, ¿no? No es cuestión de una dieta específica, no es cuestión solo de un suplemento, no es cuestión solo de una limpieza ni una terapia, es cuestión de realmente entender todo el organismo en su conjunto, ¿de acuerdo? Y poder abordar el tema de forma holística, ¿de acuerdo? Porque estoy segura de que muchos de vosotros habéis visto personas o habéis conocido personas que no se cuidan o se cuidan muy poco, aparentemente a nivel de alimentación, de hábitos, etcétera, y están sanas como una manzana. Y en cambio otras personas que os cuidáis muchísimo, tenéis en cuenta todo lo que coméis, hacéis meditación, bueno, tenéis como todo muy, muy, muy establecido y programado para llevar unos hábitos que os lleven a la salud, que os dirijan hacia la salud, y sin embargo tenéis problemas, ¿no? A ese nivel. Entonces, vamos a entender, pues, qué es lo que pasa, ¿no? Aquí. Pasa, por favor, la diapo. Porque la desparasitación es solo una parte del camino, ¿de acuerdo? Es muy importante porque al final en el mundo físico interfieren en muchísimos procesos dentro de nosotros, pero también es importante entender que lo más importante de todo es el terreno, porque esos parásitos en primera instancia han proliferado porque hay un desequilibrio. Y entender que hasta que eso no se repare en su conjunto, esos parásitos no se van a erradicar del todo. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy visual. Tú imagínate, Luis, o todos los que estáis viendo, un charco estancado, con agua estancada y que pasa ahí un tiempo y ese charco, pues el agua evidentemente se va a empezar a contaminar, suciedad, algas. Como el agua no fluye, como el terreno empieza a estancarse, van a aparecer mosquitos, microorganismos, cualquier tipo de bacteria. Y lo que va a suceder es que si nosotros nos centramos en eliminar el microorganismo, atacarle, pero el agua la mantenemos igual, pues no estamos haciendo nada, porque van a seguir proliferando ese tipo de sujetos. Así que por eso digo que es muy importante actuar también en el terreno, para que la desparasitación sea efectiva y para que realmente el camino de vuelta a la salud sea exitoso. Por favor, pasa la presentación. Bueno, como os decía,
Se llaman organismos oportunistas por una razón, porque aprovechan esos estados de desequilibrio. Entonces, bueno, para recuperar pues esa homeostasis natural en la que todo fluye, en la que tenemos un buen estado de salud, un buen nivel de energía, etcétera, etcétera, pues debe ser considerado desde una visión más holística, más amplia y concretamente en procesos de parasitación tiene muchísimo que ver todo el sistema digestivo. No hablo solo del intestino, solo del estómago, hablo de todo el sistema digestivo. Estoy hablando de la vesícula biliar, estoy hablando del hígado, estoy hablando de todo, todo está conectado y eso es lo que quiero que entendáis hoy y parte de lo que os voy a explicar, ¿de acuerdo? También hay más cosas, pero bueno. Pasa por favor la página, Luis. Bueno, ¿cómo abordamos este proceso de forma holística, ¿no? Para mí es la clave de todo y lo que llevo más tiempo investigando más allá del método que os voy a compartir hoy y del que voy a hablar un poquito más adelante, de desparasitación en sí mismo. Veréis, esta información que voy a compartir es valiosa, así que por favor, estáos atentos porque a mí me ha costado mucho tiempo llegar a muchas de las claves y muchas de las conclusiones que hoy voy a compartir con vosotros para que podáis disfrutar de toda esa información y que os pueda ayudar. Es verdad que cuando ahora hay más información, porque está más de moda el tema de los parásitos y demás, pero cuando yo empecé la investigación hace ya varios años, que fue porque en casa teníamos problemas de salud a nivel de parasitosis, bacterias, etcétera. Cuando yo empecé a investigar había muy poca información y no se hablaba de esto. Entonces, quiero que valoréis esto porque realmente voy a hablar de conceptos que seguramente no suenen y que no hayáis escuchado en otros sitios. Ojalá que sí, porque eso significa que ya la información pues se está ampliando, ¿no? Pero os invito a realmente prestar atención porque lo que voy a compartir es muy interesante, ¿de acuerdo? Pasa, por favor, la diapo. Vale. Bueno, el primer punto, digamos que en la mayoría de protocolos o personas que ayudan, ¿no?, a desparasitar a otras personas, suele ser la toxicidad, ¿no? Se suele acusar a la toxicidad del organismo de la presencia de parásitos. Bien, esto es innegable, que en un terreno que está más sucio, en el que hay, pues eso, menos oxígeno, más tóxicos de todo tipo, pues hay una mayor tendencia o predisposición a que esos parásitos, bacterias, levaduras, hongos, puedan proliferar. Pero hay algo que está por encima de todo eso y es el punto que yo creo que debemos de tener presentes por encima de todos para abordar correctamente la desparasitación. Y es algo que en la mayoría de casos no se tiene en cuenta. ¿De acuerdo? Pasa por favor la diapo, Luis. Os estoy hablando del sistema nervioso. Como os decía, os adelantaba antes, habréis observado que hay personas que tienen una mayor predisposición a acumular tóxicos, a encontrarse peor, digamos que tienen un sistema inmune como más vulnerable, tener una digestión menos eficiente, más tendencia a tener este tipo de infecciones, ¿no?, de parásitos, cándidas, etc. Y sin embargo, hay personas que sin poner el foco en cuidarse, como os decía, pues son más resistentes, ¿no? Y su organismo está como más equilibrado. La respuesta de esto está en el sistema nervioso, en lo que llamamos las emociones, ¿no? Que decimos, es que las emociones también hay que trabajarlas y también son importantes. En definitiva, se trata de una cuestión de cómo vives tú a nivel emocional, cómo está tu sistema nervioso en el día a día. Porque, por desgracia, la mayoría de personas viven en modo alerta, sometidos a estrés durante meses, años, con los problemas del día a día, pues los problemas con la pareja, con los niños, los problemas de salud, las preocupaciones a nivel económico, todos esos problemillas del día a día que nos hacen estar intranquilos, ¿no? Entonces, vivir con miedo, con preocupaciones constantes, con las prisas, con el estrés, al final acaba convirtiendo todo en una carrera, toda nuestra vida. Y esto le supone al organismo unos niveles de estrés para los que no está diseñado.
de forma natural. Está diseñado para que suba el cortisol en un momento dado cuando, bueno, voy a volver a las cavernas como en el ejemplo típico del león. Pasa por favor la diapo, Luis. Cuando vivíamos en las cavernas y amenazaba un león, un depredador, pues evidentemente ese rush de cortisol nos ayudaba a salir corriendo, a buscar defensa, a protegernos, etcétera, etcétera, ¿no? A defendernos. Pero el problema es que el cuerpo no distingue entre un león y el estrés. Hoy el león es ese estrés constante al que estamos sometidos. Y al final el sistema nervioso lo está interpretando como una situación de peligro. ¿Qué sucede? Que cuando el sistema nervioso entra en modo simpático, que es el modo alerta, por así decirlo, es todos los organismos de reparación, regeneración, equilibrio del sistema inmune e incluso la capacidad de combatir de forma eficiente una determinada bacteria o un parásito pasa a segundo plano porque se está centrando en algo que le requiere muchísima energía, que es defenderse, proteger el organismo. Por tanto, pues evidentemente hay que tener en cuenta que antes de empezar una desparasitación, tenemos que tener el sistema nervioso parasimpático en modo activo. Hay que irlo trabajando para que se vaya, no voy a decir encendiendo porque no se activa con un interruptor, pero para que se vaya despertando ese sistema nervioso parasimpático, ir apagando también el modo alerta, porque si no va a ser mucho más complicado. El sistema parasimpático, he puesto aquí en la diapositiva que habéis visto, pues un director de orquesta con una batuta y al final ese es el resumen. Tú puedes tener los mejores productos, puedes comer súper bien, puedes hacerlo todo genial, pero hasta que el sistema nervioso parasimpático no hace así con la batuta y dice ahora, no se van a abrir las vías de eliminación, las vías de limpieza, nuestros órganos emuntorios no van a trabajar adecuadamente durante el proceso y consecuentemente no va a salir pues todo lo bien que debería, ¿de acuerdo? Entonces, decir que hay que intentar activar este sistema parasimpático en la medida de lo posible. Después, ya os adelanto que en el protocolo que yo propongo, Terreno Vivo, os facilito algunas herramientas que ayudan a trabajar pues, esa activación del sistema nervioso parasimpático, que es fundamental, pero no solo durante el proceso de desparasitación, sino durante toda la vida. Es decir, una vez acaba el proceso o el protocolo de desparasitación que yo propongo, hay que intentar mantener pues, algunas de esas herramientas o buenos hábitos que se van a ir adquiriendo durante el protocolo para que no volvamos otra vez a ese estado de desequilibrio. Esto es súper importante, trabajarlo del modo correcto y respetar el momento del cuerpo, el momento adecuado en el que esas vías se han abierto, estamos en modo regenerativo, en modo de limpieza, en modo de reparación, para abordar entonces la desparasitación y no antes. Hay que honrar y respetar esos tiempos porque es indispensable, ¿vale? Pasa, por favor, la diapo. Bueno, dicho esto, ahora que ya tenemos claro que hay una etapa que nos debe, no voy a decir previa porque es que nos debe acompañar durante todo el proceso, vamos a hablar también de cómo se debe estructurar todo el proceso de desparasitación de forma ordenada, completa y efectiva, ¿de acuerdo? Cuando ya nuestro cuerpo está pues, en modo calma, por así decirlo, y preparado para empezar con el trabajo físico, lo primero que debemos entender es que el protocolo tiene que estar bien planteado y tiene que contar con una etapa previa a pues, la desparasitación en sí misma, ¿no? O la intervención que se vaya a hacer con los suplementos o fármacos o la modalidad que escoja la persona. Luego hablaremos también de fármacos versus plantas, pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que lo primero es esta etapa previa a la intervención en cuanto a la infestación en sí misma, ¿vale? La etapa previa consiste en limpiar, nutrir y reparar, ¿vale? Ahora voy a explicar cada una en profundidad para que se entienda. Pasa por favor la diapo, Luis.
La primera etapa es limpiar y aquí he puesto una imagen del intestino, de la mucosa, el epitelio y los biofilms que viven en la superficie, porque lo primero que quiero decir es que la limpieza que se debe realizar antes de empezar a desparasitar tiene que ser una limpieza suave y progresiva. Lo estoy diciendo porque he observado muchos protocolos a lo largo de este tiempo que llevo pues, investigando, en los que parece que el objetivo sea eliminar la placa mucoide, ¿no? Que es como algo muy visual, que es una placa que sale así llena de toxicidad y muy llamativa, que está adherida a la pared intestinal. Para el que no lo sepa, pues básicamente es una acumulación de tóxicos, de metales pesados, de restos de alimentos mal digeridos, etcétera, etcétera, ¿vale? Que se va adhiriendo a la pared intestinal. Evidentemente, esto no es saludable, que el intestino por dentro pues, tenga toda una serie de sustancias tóxicas, pero tampoco es saludable arrancarla de golpe. El intestino no es una tubería que rascar, que hay muchos protocolos que lo plantean como, no, es que vamos a quitar esa placa mucoide pues, de forma agresiva, ¿no? Y desde mi punto de vista, eso es un error, ¿vale? Hay que ser cuidadoso porque tengamos en cuenta que en nuestro organismo, en nuestro intestino, concretamente, viven comunidades bacterianas, biofilms, que se comunican, que se organizan, contabilizan el número de bacterias hasta que llegan pues, a ser una comunidad ya de cierta cantidad de bacterias y en ese momento pues al final pasan a comportarse pues, como un único individuo. Esto es lo que se conoce como el quorum sensing, ¿no? Toda esa comunicación que se lleva a cabo en la superficie del intestino, ¿no? Digamos que primero está el epitelio, luego la mucosa y encima pues están esos biofilms bacterianos que no todos son nocivos para nosotros. Por eso digo que la limpieza tiene que ser consciente, respetuosa, poquito a poco, ¿vale? Porque si no, si arrancamos esa placa de golpe, estamos arrasando también con la microbiota, perdón, que es beneficiosa y esto puede ser contraproducente, ¿vale? Entonces, lo que queremos es un organismo fuerte, un intestino resiliente, que esté preparado para el proceso de desparasitación que va a generar un montón de tóxicos. Entonces, no queremos dejarlo vulnerable, queremos que pueda estar protegido, que esté reparado, que esa barrera esté en buen estado. Entonces, sí, hay que eliminar los tóxicos, pero poco a poco y de forma respetuosa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el protocolo que yo propongo, utilizo plantas, recomiendo plantas como el tomillo o el orégano, que son plantas que se utilizan pues, desde hace muchísimos años, digamos que desde la tradición oral de nuestros abuelos y ancestros, pero hoy en día ya existen estudios experimentales sobre el timol y el carbacrol, que son los principios activos principales de estas dos plantas, que no solo han mostrado que son efectivos frente a determinados organismos como los patógenos, como los que nos interesa eliminar, sino que también después de su uso prolongado en una dosis y durante un tiempo adecuado, lo que hace es que lo que han observado estos investigadores es que la consecuencia es un aumento de los lactobacilos intestinales, es decir, que respetan la microbiota además de atacar a esos microorganismos que pueden ser patógenos. Y esto es lo realmente interesante, aprovechar pues, esas plantas que realmente no son agresivas, que utilizadas de la forma adecuada y bien suministradas pueden ayudar muchísimo, ¿vale? Pasa la diapo, por favor, Luis. Bueno, el segundo punto, después de la limpieza, que creo que es importantísimo abordar, es el equilibrio mineral, ¿vale? Los minerales son como los cimientos para mí, son recursos necesarios para impulsar todas las reacciones o casi todas las reacciones bioquímicas del organismo, función tiroidea, suprarrenal, hormonas, química cerebral, regulación de la glucosa, muchísimas otras. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sostenemos etapas de mucho estrés, hay mucha acumulación de tóxicos en el organismo y tenemos una vida poco natural, por así decirlo, el cuerpo empieza a agotar esos minerales como magnesio, sodio, zinc, potasio y otros que son indispensables. Y a medida que se agotan, se va perdiendo capacidad de adaptación al entorno. Esto significa que empieza
empiezan a debilitarse algunos sistemas, como puede ser la digestión o la producción de energía celular, ¿vale? Esto lo comento porque si no remineralizamos adecuadamente, pues antes de abordar la desparasitación, pues también vamos a padecer mucho más a nivel digestivo, a nivel de fatiga y a muchos otros niveles. Es indispensable. Si tú estás agotado a nivel de recursos minerales, no vas a poder hacer frente adecuadamente a la desparasitación. Y no se trata de tomar un suplemento aislado, ahora voy a tomar magnesio porque tal persona dice que es súper saludable, ahora voy a tomar zinc para el sistema inmune. Hay que tener en cuenta que los minerales trabajan también de forma sinérgica, es decir, que si tomamos durante mucho tiempo un mineral de forma aislada, también puede generar otros desequilibrios. Por ejemplo, si tomamos zinc durante muchísimo tiempo, durante largos periodos, puede acabar generando una deficiencia de cobre porque ambos compiten en parte por los mecanismos de absorción intestinal. Entonces hay que hacerlo bien, ¿vale? Vamos a pasar la diapo, Luis, porfa, que vamos con el tercer punto que hay que tener en cuenta, ¿de acuerdo? El tercer punto, en la etapa previa a la intervención a nivel parasitario, es la de reparación. Hay que asegurarse, antes de pasar por un protocolo de limpieza interna, del tipo que sea, ya no voy a decir solo antiparasitario, voy a decir de limpieza interna, porque ahí incluye todo tipo de microorganismos y toxicidad en sí misma. Antes de pasar por cualquier proceso de estos, es súper importante que la barrera intestinal esté en buen estado. Aquí en la diapo podéis observar en la parte izquierda pues que hay una permeabilidad, ¿no? que se puede pasar la toxicidad, que la barrera no está bien consolidada, que no hay una solidez. Y eso pues puede generar que la toxicidad vuelva a la sangre y hay que tener en cuenta que los procesos de desparasitación generan muchos tóxicos. Por varias razones. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los parásitos no están solo en el intestino, de esto también voy a hablar más adelante. Los parásitos que están en el intestino, digamos que van a generar una toxicidad, pero si la barrera intestinal está bien reparada, que eso también hay que hacerlo durante un buen protocolo, repararla, como decía, va a pasar menos toxicidad a la sangre porque todos esos tóxicos van a van a ser excretados a través de las heces. Pero ¿qué sucede? Que los parásitos no están solamente en el intestino, están también en los órganos, los tejidos, en la sangre a nivel micro. Entonces va a haber mucha toxicidad en el organismo y por eso estoy haciendo hincapié en que esta etapa previa es clave, porque si no, realmente podemos tener una endotoxemia. Si, por ejemplo, la barrera intestinal pues, no está bien sellada, pues vuelven a entrar en circulación esos tóxicos y al final acaba convirtiéndose en un desastre y la gente pues puede experimentar síntomas desagradables, ¿no? Yo he visto casos de personas que tenían psoriasis y al empezar la desparasitación así a saco, sin prepararse, pues claro, se les ha extendido muchísimo, o personas que han tenido muchas migrañas, mucho malestar digestivo, entonces hay que minimizar ese impacto. Hay que hacerlo de forma suave, hay que hacerlo con estrategia, como estáis viendo, y hay que hacerlo de forma efectiva, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a nivel estratégico, ¿vale? Pasa, por favor, la diapo. Gracias, Luis. Entonces, ahora que es, digamos, momento de iniciar la desparasitación, que ya el cuerpo, pues, a nivel interno está preparado, que las vías de eliminación están abiertas, que estamos en un momento de calma o estamos activando ya el sistema parasimpático para que todo fluya mejor, es momento de pasar a, digamos, el protocolo antiparasitario en sí mismo, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pasa, por favor, la diapo. Bueno, lo primero que hay que entender es que, como os decía, antes de la desparasitación estamos trabajando ya para equilibrar el terreno. Esto lo vamos a hacer pues, con todo lo que os he explicado, ¿no? Con la etapa previa, que incluye las 3 fases, con la activación del sistema parasimpático, y esto lo vamos a trabajar a través de alimentación, a través de herramientas específicas que nos ayuden y a través también pues, de ciertos suplementos que nos van a favorecer pues, que ese terreno ya empiece a equilibrarse, ¿de acuerdo? Pasa por favor la diapo. Bueno,
Cuando nos sumergimos ya en el proceso, aquí viene la chicha. Yo sé que es lo que muchos estáis esperando, ¿no? Lo que es el método o la técnica del proceso antiparasitario en sí mismo, ¿cómo os voy a recomendar hacerlo? Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta pues 4 factores principalmente para que la desparasitación sea efectiva, ¿de acuerdo? En primer lugar, hay que tener en cuenta el método, ¿de acuerdo? Que, bueno, si pasas diapo lo voy a explicar en detalle y luego los vamos viendo uno por uno. Y como ya he dicho todo esto, respetando el terreno, esta ya la hemos visto. Puedes adelantar una diapo más, vale. Bueno, pues aquí vamos a escoger un método que sea respetuoso. Como estáis viendo en pantalla, lo que tenemos al alcance de nuestra mano son 2 opciones, pues apostar pues, por la vía farmacológica o por el mundo herbal, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que los fármacos, ¿cómo os diría yo esto? Tienen una acción mucho más dirigida. Voy a poner un ejemplo que, para que lo entendáis bien, porque creo que lo ilustra a la perfección. Estos químicos que están procesados, estas capsulitas que compramos en la farmacia y que nos prometen pues, que van a eliminar los parásitos, actúan como un francotirador. Disparan una bala porque actúan con una molécula concreta, ¿de acuerdo? Y apuntan a una sola diana, no contemplan el resto del escenario, ¿de acuerdo? Lo que estoy diciendo es que van a atacar a un punto clave del parásito porque se basan en un mecanismo específico. Y esta vía de ataque lo que pasa es que le permite al parásito cambiar, adaptarse, cambiar, hacer una mutación y pudiendo al final sobrevivir al disparo. Y con el tiempo lo que sucede es que aparecen incluso cepas resistentes, ¿de acuerdo? Las plantas trabajan de otra forma totalmente distinta. Yo siempre digo que lo de las plantas es un ataque en red. No trabajan con una molécula o con una sustancia aislada. Ellas trabajan como con una sinergia de compuestos que lo que hace pues es lo que os digo, un ataque en red, un ataque múltiple. Van a atacar al parásito a distintos niveles y por eso desde mi punto de vista es mucho más efectivo y por lo que he podido comprobar en el último año acompañando a más de 100 personas, pues es que no tiene nada que ver, es que los fulmina. Es mucho, mucho más efectivo, pero hay que saber cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Lo que os digo, como tienen decenas de compuestos activos y actúan con múltiples mecanismos a la vez, tienen una acción muchísimo más global. Algunos ejemplos, pues dañan y rompen las membranas celulares del parásito, interfieren con su metabolismo y modulan incluso su inmunidad, generan daño oxidativo a las células parasitarias, contienen enzimas que degradan las propias estructuras parasitarias. Bueno, es como lo que os digo, atacar al parásito desde varios frentes, con lo cual es mucho más difícil que ese parásito pueda generar una resistencia, no tiene tiempo de adaptarse ni de mutar porque está recibiendo muchos ataques distintos. No es como el otro ejemplo que os ponía del fármaco, no es un ataque específico, sino que está combinando un balazo con un envenenamiento, con una paliza. Es como, digamos, un ataque pues, por distintas vías y de distintos tipos, con lo cual la supervivencia de ese parásito es muchísimo más compleja a nivel biológico y por eso yo creo ciegamente en esto. De hecho, si pasas la diapo, Luis, por favor, yo he escogido plantas que actúan de esta manera. Os vuelvo a poner aquí en pantalla pues, el tomillo y el orégano del que hemos hablado hace un momento, de los que hemos hablado hace un momentito, porque evidentemente son plantas que están bien estudiadas y que corroboran lo que os estoy diciendo, que trabajan de esta manera, ¿no? Es el ejemplo que os ponía. No solo van a atacar al patógeno en sí, sino que también van a ayudar pues, a esa microbiota beneficiosa a desarrollarse. Y con lo cual, una buena microbiota, una flora bacteriana saludable, pues también es una de las mejores defensas naturales que podemos tener frente a microorganismos oportunistas. Pasa, por favor, la diapo, Luis. ¿Vale? Vamos a ver también, voy a hablar ahora de otra cosa importante porque, como os decía, lo primero que debemos escoger es el método, fármacos versus plantas, pero también
hay que tener en cuenta que hay otra cosa importantísima que no se suele contar y que os voy a compartir yo, que es el número de principios activos con el que se va a desparasitar. Esto también es básico, ¿de acuerdo? Hay un doctor que se llama Thomas Loddy, que a mí me gusta bastante, que, bueno, entre muchísimos de los que he investigado, porque si me pongo a nombrar aquí no acabo, pero una de las cosas que me gusta de él, aunque trabaja con fármacos, es que él combina 6, 7 tipos de fármaco en sus pacientes para poder abordar realmente una desparasitación efectiva, porque se da cuenta que con los fármacos, como solo es un compuesto, pues no puede hacer como con las plantas. No, con una sola planta no puede atacar por varios frentes. Entonces, actúa con varios fármacos a la vez y se ha dado cuenta de que esto le da muchos más resultados. Y esto al final está reforzando pues lo que yo estoy compartiendo con vosotros sobre las plantas, ¿no? Que son más efectivas porque tienen más mecanismos de acción y más compuestos, ¿de acuerdo? Por favor, pasa la diapo, Luis. Aquí os he compartido una diapositiva para que veáis la cantidad de estudios hoy en día, porque a veces cuando hablamos de plantas hay personas que digamos que son muy amantes de los fármacos y creen ciegamente en esto, yo lo respeto, pero al final yo quiero compartir con vosotros, hacer una reflexión. Todos estos estudios son de plantas, son estudios científicos que están corroborando lo que yo os estoy compartiendo y están corroborando pues desde la acción sinérgica de las plantas, que afecta mucho más a los parásitos por cómo actúan, cómo afectan a la microbiota, que son respetuosas a la par que efectivas. Todos estos son revisiones de artículos científicos que corroboran lo que estoy compartiendo hoy aquí, aunque tengo un listado inmenso que no podía compartir porque no me daría, ¿no? Pero ya os digo, hay cientos y cientos y cientos de estudios que cada vez apuntan más en esta dirección. Y además voy a hacer otra reflexión personal aquí en este punto. En realidad, cuando nuestros abuelos y nuestros ancestros trabajaban con plantas, se basaban en el precepto de la observación. Es el mismo precepto que se utiliza en un estudio científico. Al final, un estudio científico lo que te está diciendo es el resultado que se obtiene o el que están observando que se obtiene en una persona después de suministrarle pues, una determinada sustancia. Nuestros abuelos hacían lo mismo, observar. Con el paso de los años se fue mejorando, se fue aprendiendo sobre las plantas a través de esa observación cuando una persona tenía un problema concreto y se suministraba pues esa planta, ¿no? Evidentemente no es 100% comparable porque hoy la ciencia cuenta con muchísimos recursos con los que no contaban nuestros abuelos, ¿no? y generaciones atrás, pero el principio de observación para mí es súper importante, es lo fundamental, ¿no? Y al final, pues, gran parte de mi investigación también se ha basado en eso y por eso he ido mejorando y puliendo el protocolo, porque he observado cómo las personas respondían con el protocolo, cómo iban mejorando y eso me ha permitido irlo implementando cada vez más y mejor. Vale, hecho el inciso, pasa por favor la diapo. El otro factor que tenemos que tener en cuenta para abordar de forma correcta la desparasitación es la concentración. Voy a poneros el ejemplo de la manzana, que me gusta mucho y siempre se lo explico a las personas que vienen a consulta conmigo. Una manzana contiene cianuro en sus semillas. ¿Qué pasa si te comes unas cuantas semillas comiendo una manzana? No te va a pasar nada, porque incluso aunque las mastiques, porque tu organismo está preparado para metabolizar ciertos tóxicos sin que le afecten. Para que realmente ese cianuro, bueno, en realidad no es cianuro, es un compuesto que se llama amigdalina y que cuando lo masticas, se tritura y tal, se convierte en cianuro hidrógeno, ¿vale? En el sistema digestivo, hago el apunte porque me gusta ser bien específica. Pero lo que os decía, para que ese cianuro realmente haga un efecto letal en una persona, necesitaría consumir miles de semillas, ¿vale? Muchísimas, muchísimas para alcanzar esa dosis letal. Os estoy diciendo esto porque he visto una cantidad de productos que en un solo botecito, en un solo comprimido, hay 20 principios, hay 20 plantas,
15 plantas. Y os voy a decir lo que yo he observado. Lo que yo he observado es que es imposible que en dosis tan bajas al parásito le pueda afectar. Yo siempre tengo muy en cuenta la concentración. Hay que analizar muy bien el suplemento que estamos tomando, porque si la concentración, aunque haya mucha variedad, si la concentración de cada uno es baja, el parásito no le va a hacer ni cosquillas, no le va a afectar, porque necesita unas dosis concretas para que sea efectiva y para que dañe a la bacteria o parásito. Porque además los parásitos, tened en cuenta que son organismos que llevan miles de millones de años con nosotros. Bueno, es que están aquí desde antes que nosotros. Entonces, imaginaos el tiempo que han tenido para evolucionar, para adaptarse a fármacos, a un montón de compuestos, con lo cual pensamos que es tomar una pastilla y ya está, pero una desparasitación bien abordada necesita, pues eso, una estrategia, las dosis adecuadas, los suplementos adecuados, la concentración correcta. No es tan simple, ¿de acuerdo? Entonces, quiero que eso os quede muy claro. Vale, pasa diapo, porfa, Luis. Bueno, y el último factor que hay que tener en cuenta también es el formato, ¿de acuerdo? Hago un apunte especial aquí. Cuando digo el formato, me refiero si es una cápsula, si es un líquido, si es una tintura. Todo esto también es importante. Pensad, por ejemplo, que una cápsula o un comprimido, ya si nos vamos al mundo farmacéutico, la absorción intestinal de según qué comprimidos puede cambiar muchísimo, incluso siendo el principio activo el mismo, depende de la micronización y depende de otros parámetros. Pero en el caso concreto del que os voy a hablar hoy, pues viéndolo de un modo mucho más amplio, cápsulas, comprimidos, tinturas, etcétera, extractos, etcétera, etcétera, sí que quiero que tengáis en cuenta lo que os he dicho antes. En el intestino albergamos la mayor cantidad de los parásitos, pero no están solo ahí. Durante lo que os decía, durante mi investigación yo he visto muchos enfoques, muchas teorías, muchos médicos y algunos explican muy claramente este concepto, ¿no? Que yo creo que es clave. Cuando un parásito está sometido pues, a un compuesto, a un veneno, llamadle como queráis, que le afecta, si no es lo suficientemente potente, si en el intestino no hace la acción suficientemente efectiva que debe hacer, le va a incomodar, pero no lo va a matar. ¿Y qué va a pasar entonces? Si el parásito se incomoda en el intestino, va a empezar a subir, va a migrar a otros órganos y ahí la cosa se complica. Y es cuando empiezan a dar otro tipo de síntomas pues, que son mucho más desagradables, ¿no? Entonces, importantísimo escoger bien la dosis. Hay muchos más motivos y factores por los que os estoy diciendo esto. Por ejemplo, yo he visto muchas tinturas a base de alcohol. Yo personalmente no las utilizaría por todo lo que he contado al principio, porque la barrera intestinal tiene que estar muy bien sellada para no generar una endotoxemia, porque van a generar muchas sustancias tóxicas, fruto de su propia descomposición y fruto también de que algunos de ellos no van a morir en el primer impacto y se defienden y segregan sustancias. Entonces, utilizar alcohol es incorporar más tóxicos al cuerpo, limitar pues las personas a las que podemos hacer llegar el producto, porque un niño, un anciano, una persona que tenga problemas de hígado, pues yo no le recomendaría nunca un extracto alcohólico. Entonces, es muy importante. Además, el alcohol también irrita las mucosas, por eso os decía lo de la barrera intestinal. Tiene que ser un método realmente efectivo y a la par respetuoso. Entonces, hay que saber muy bien qué método escoger, porque ya veis que no es me tomo esta cápsula y me desparasito, me lo tomo un mes y ya estoy. No. Realmente el tema da mucho de sí, como veis, podría estar horas y horas y horas aquí hablando de esto. He intentado sintetizar la información principal que creo que debéis contemplar, pero ya os digo que esto realmente da mucho de sí, ¿vale? Bueno, pasa página, porfa, Luis, que seguimos. Vale, respecto a la duración del tratamiento, es otro punto también importante. Mirad, hay muchos protocolos o muchas personas, muchos enfoques que dicen, no, mira, te haces una desparasitación una semana o un protocolo de una semana o 10 días y ya está. Y esto yo puedo aseguraros que no va a funcionar. Seguramente va a ser efectivo para una población concreta,
pero no va a limpiar en profundidad, porque ya hemos visto que los mecanismos son mucho más complejos, ¿de acuerdo? La duración del tratamiento es también súper importante. Tiene que ser, en primer lugar, estudiada de forma individual, porque no es lo mismo una persona que tenga una parasitosis grave que una persona que tenga ciertos síntomas digestivos, pero que no tenga problemas de salud demasiado graves. Y esto hay que verlo, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer un protocolo genérico como el que yo he hecho, siempre hablo con la persona porque ahora os explicaré un poquito más sobre el protocolo Terreno Vivo, pero aunque Terreno Vivo está diseñado para que se haga durante un mes con mi acompañamiento, después del protocolo, una vez acaba, sí vais a seguir con algunos hábitos y con algunas estrategias y acciones puntuales que van a permitir que os sigáis desparasitando y limpiando durante un tiempo, ¿de acuerdo? Y yo, si tengo que decir un mínimo que recomiendo para una desparasitación, serían 3 meses, ¿vale? Si alguien os dice que con una semana vais a estar limpios, lo siento, pero difiero absolutamente por todo lo que yo he visto. Hay personas que llevan años y años desparasitándose, médicos que llevan tratando a sus pacientes durante años en clínicas y no es tan fácil, ¿de acuerdo? Pensad que es que hay muchísimos parásitos que ni siquiera están catalogados ni se conocen. Conocemos los típicos, las lombrices, los ascaris, los oxiuros, los más típicos, pero es que hay muchísimos, muchísimos. No podemos llegar a imaginar la cantidad de parásitos que hay y la cantidad de cosas que yo he visto que hay personas que han pasado por el protocolo han expulsado, ¿no? Entonces, ya os digo, el tiempo mínimo de duración son 3 meses y esto no os lo digo al azar. Os lo digo porque he observado que los principios activos de las plantas que yo propongo para este protocolo empiezan a hacer un efecto más profundo a partir de los 3 meses. Y esto tiene su lógica, ¿eh? Como os decía, observación, pero también yo siempre busco la explicación a nivel profundo, ¿no? Y documentándome, investigando, he entendido después el porqué, ¿no? A base de investigar y de entender por qué las personas hacían un cambio a partir de los 3 meses, digamos, más notorio, ¿no? Veréis, hay algunos parásitos. Voy a centrarme en los más comunes, en los que se conocen, como por ejemplo los ascaris, que son las típicas lombrices intestinales que muchísimos niños tienen, un porcentaje elevadísimo, por no decir casi todos. Estas lombrices tienen un ciclo de vida de unos 3 meses. Muchas personas piensan que cuando el parásito, digamos, el huevito se ingiere, va directamente al intestino y bueno, y ahí prolifera. Pero es que el ciclo de este parásito es muchísimo más largo. Cada ciclo, dependiendo del tipo de parásito, es diferente y tiene una duración distinta. Y hay parásitos que tardan años en eclosionar las larvas y pueden vivir debajo de la piel, en órganos, en tejidos. Pero este en concreto, por ejemplo, que es el más común, uno de los más comunes, tiene un ciclo de vida de 3 meses. Esto lo voy a contar específicamente para que os hagáis una idea, aunque es desagradable, pero hay que comentarlo, ¿vale? Cuando ingerimos digamos, no voy a decir la larva, voy a decir el huevo, que normalmente es el huevo lo que se ingiere, que es minúsculo. Cuando se ingiere este huevo de este parásito, en el intestino no se va a quedar de buenas a primeras. Es tan pequeñito que va a atravesar la pared intestinal y va a empezar a circular por la sangre. El primer lugar al que va a ir es al hígado. En el hígado, digamos que este parásito es que son seres sumamente inteligentes. Realmente yo me he dado cuenta a través de mi investigación y de trabajar con personas y observar y ver que son seres sumamente inteligentes y es que de verdad que no es desdeñable las estrategias que pueden llegar a elaborar. Entonces, cuando abordamos una desparasitación hay que estar preparado porque ellos lo están, para defenderse. Entonces, ellos tienen digamos, el propio huevo del parásito tiene un mecanismo en el que puede detectar el nivel de humedad, la presión que se ejerce alrededor del huevo, la temperatura y todas esas condiciones le van a indicar cuándo eclosionar para pasar a la siguiente etapa larvaria, ¿de acuerdo? La primera eclosión es en el hígado, como os decía. Ahí se va a alimentar de células hepáticas y va a madurar hasta cierto punto. Después va a migrar del hígado otra vez a la sangre
Y desde la sangre va a subir hasta el corazón, luego por los alveolos y luego va finalmente a subir por la tráquea, lo vamos a deglutir sin darnos cuenta y va a volver otra vez al intestino en una fase larvaria pues ya mucho más avanzada, con un tamaño mucho mayor y ahí ya sí que va a empezar a desarrollarse y va a empezar pues a profundizar porque hacen, digamos, pequeños túneles en las paredes intestinales. Ellos no se van a quedar ahí de paso en el intestino para salir con las heces. Ellos van a buscar un hogar donde poder protegerse, donde se sientan cómodos, donde poder proliferar, etcétera, etcétera. Entonces hacen micro agujeritos en el intestino, en la pared intestinal, y muchas veces también se esconden en la placa mucoide de la que hablábamos. Entonces ahí es donde ellos realmente van a poder sobrevivir en condiciones adecuadas porque se van a encontrar más protegidos. Por eso muchas veces hay personas que dicen, bueno, yo me he hecho una colonoscopia y no han visto parásitos. Claro, es que no están a simple vista, están escondidos, no es tan fácil, a no ser que tengas una proliferación increíble y que sea más fácil de detectar. Del mismo modo que hay muchas pruebas de laboratorio de estas que te analizan la microbiota que no detectan parasitosis y realmente sí la hay, porque hay que tener en cuenta que este tipo de pruebas se basan en el análisis de unos compuestos que generan los parásitos dentro de nosotros. Pero realmente se ha estudiado muy poco, se conocen muy poquitos compuestos de estos que segregan los parásitos. La mayoría de parásitos ni siquiera se conocen. Entonces, a lo mejor analizan 3, 4 tipos de sustancias que pueden generar ciertos parásitos, pero ¿cuántos parásitos hay? Entonces, desde mi punto de vista, este tipo de análisis tampoco son fiables, ¿no? A mí me gusta mucho más mirar la clínica, mirar los síntomas y entender pues, cómo está la persona pues, a nivel digestivo y todos esos síntomas que veíamos al principio. Así que bueno, tened en cuenta que mínimo 3 meses, porque entre los parásitos más comunes, pues digamos que el ciclo de vida más largo, como es el caso de los Ascaris, es de 3 meses, ¿de acuerdo? Pasa la diapo que me enrollo mucho. Vale, gracias Luis. Pues, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, como os decía, el abordaje tiene que incluir una fase previa en la que vamos a hacer todo lo que os he comentado, lo vamos a hacer con alimentación depurativa, lo vamos haciendo con una suplementación mineral adecuada, apoyando al hígado, abriendo pues, esas vías de eliminación. Después vamos a hacer, pues, digamos, abordar pues, la fase de ataque al parásito en sí mismo, aunque no me gusta llamarlo así, me gusta más decir una intervención, porque lo de ataque no acaba de encajar con mi filosofía, creo que tiene que ser algo más respetuoso con el microbioma. Y después acompañar pues, esa fase de expulsión pues, regulando un buen tránsito intestinal, que esto no lo he dicho, pero es fundamental ir al baño a diario durante un proceso de desparasitación, ¿de acuerdo? Y una vez acabe todo ese proceso, también requiere, como decía, un mantenimiento aplicando las herramientas que se vayan a aprender durante ese protocolo, para buscar pues, un terreno en equilibrio que permita que esos parásitos no vuelvan a instalarse, ¿vale? Pasa por favor la diapo. Bueno, toda esta investigación que os he compartido, aunque hay mucho más, yo creo que haremos algún otro directo para hablar de esto. Toda esta investigación es fruto, como os decía, de mi inquietud por sanar, porque también en casa teníamos problemas a ese nivel. Yo tuve una infección bacteriana, mi hijo tuvo una parasitosis, mi marido también. Entonces, todo eso, como yo siempre he estado en el mundo de la alimentación saludable, todo eso me hizo ver que el terreno digestivo, los parásitos, las bacterias, los microorganismos, había que abordarlo de alguna manera también. Y de ahí fue cuando yo empecé a investigar y cuando empecé a diseñar pues, este protocolo terreno vivo, que los primeros frutos fueron en nosotros y luego, con el paso del tiempo, fui mejorando y ampliando pues, todos estos aspectos que hoy he compartido con vosotros para crear algo que realmente sea un acompañamiento integral, ¿vale? Y que permita que el protocolo realmente sea efectivo, ¿de acuerdo? Pasa, por favor, la diapo, Luis. Bueno, entonces,
¿Cómo te sientes después de hacer una desparasitación realmente que sea efectiva, que sea respetuosa, que tenga una continuidad? Pues realmente se va a notar muchísimos beneficios. Se va a notar una digestión más ligera, más eficiente, menos gases, vas a ir al baño con más frecuencia, mejor, vas a tener mayor claridad mental, te vas a enfocar mejor, incluso la memoria, vas a descansar mejor, dormir mejor, porque los parásitos tienen mucha actividad nocturna, también son muy activos durante la noche. Se va a fortalecer tu sistema inmunitario, porque tened en cuenta que el sistema digestivo y el inmunitario también están muy conectados. Se va a traducir también en una piel pues mucho más limpia, en un aspecto en general más saludable. Bueno, es que va a tener muchísimos beneficios. Entonces, bueno, pues lo que yo quiero también con este protocolo es que todas las personas pues alcancen esos objetivos de salud y sobre todo al final tengan un terreno más resiliente, que creo que eso es la clave de todo. Y por eso este abordaje tan holístico y tan completo, porque al final se trata de que el terreno esté preparado para abordar, pues si un día como un poquito de gluten que no me siente mal, o si un día pues resulta que se cuela un parásito y mi organismo esté preparado para gestionarlo y eliminarlo sin ningún problema y que no tenga la capacidad de instalarse dentro de nosotros o de proliferar, ¿no? Entonces, esa es la idea, que el terreno esté bien, que te sientas mejor, que estés más preparado y que puedas abordar y enfrentar pues, todos los retos del día a día, porque la vida nos los trae y es inevitable, ¿vale? Pasa, por favor, Luis. Bueno, pues como os decía, el camino de terreno vivo del protocolo pues consta de todas estas etapas, pero lo que me interesa que entendáis es la parte que se ve abajo, ¿no? Que todo esto, durante todo el camino, pues vamos a trabajar el sistema nervioso parasimpático, la alimentación consciente, para reparar, vamos a estar hidratando, remineralizando, vamos a buscar conexión con la naturaleza y vamos a, digamos, integrarlo en un plan de acción que es súper completo y que realmente pues, puedo decir que es muy efectivo. A día de hoy estoy muy feliz de comprobarlo en muchísimos casos. Pasa por favor la diapo, Luis. Bueno, mira, ya que estoy comentando, pasa una diapo más, que ahora volvemos atrás, pero quiero aprovechar para compartir unos testimonios. Tengo muchísimos testimonios, no puedo compartirlos todos hoy aquí, pero sí que he querido poner 3 que para mí son muy bonitos. Por ejemplo, el caso de Nuri era una mamá que tenía un niño de más o menos de la edad de mi hijo, tenía 6 años en ese momento, ahora tiene 7, y me decía que su hijo tenía muchos problemas digestivos, muchos dolores de barriguita, muchos episodios de diarrea y sobre todo su principal preocupación es que era muy agresivo. Tenía muchísima agresividad, tenía problemas en el colegio, tenía problemas con su mamá, había llegado incluso a agredirle físicamente y llegó un punto que la madre estaba desesperada porque además ella era madre soltera y manejarlo le costaba muchísimo. A veces tenía que llamar incluso a su hermano para que le ayudara a sostener la situación porque físicamente no podía. Y me decía que había estado incluso yendo más de un año al psicólogo con el niño y que no veía avance, ¿no? Y entonces le dije, bueno, Nuri, mira, yo lo que he observado en mi hijo y otros niños es que los parásitos afectan muchísimo a nivel conductual también en los niños. Y esto es algo científicamente probado también, porque los parásitos generan un montón de sustancias, incluso una que no es morfina, pero bioidéntica, es prácticamente lo mismo, es un opiáceo igual. Entonces, todas esas sustancias que generan nos afectan a nosotros, los adultos, pero imaginaos a los niños cuya barrera hematoencefálica no se ha acabado de formar todavía, entonces pasan directos al sistema nervioso, al cerebro, cuyos filtros como el hígado todavía no están desarrollados completamente y funcionando a pleno rendimiento como el de una persona adulta. Son mucho más susceptibles, entonces, por muchos factores, ¿no? Entonces, claro, tú imaginaos un niño que de repente pues empieza a estar sometido pues, a todas estas sustancias que segregan estos microorganismos
cómo le puede afectar a la irascibilidad. Es muy difícil de manejar eso para un niño. Entonces, este tipo de conductas sí he visto que mejoran muchísimo cuando se desparasita al niño. Entonces, ella está encantadísima a día de hoy. Estuvo como 6 meses desparasitándolo. Yo recuerdo que a los 3 meses tuve una llamada de ella, porque de vez en cuando hablábamos y me dijo, Nadia, estoy alucinada, le he borrado del psicólogo, está súper bien, está cariñoso, está tranquilo, ya no hay agresividad, y estaba encantada. Y bueno, y a día de hoy todavía hablamos, ¿no? Pero es un testimonio muy bonito que ilustra un caso clásico, ¿no? Porque yo también lo viví con mi hijo, que él no llegaba a tener una agresividad a nivel físico, pero que también pues le afectaba muchísimo al carácter y se había vuelto gruñón, se enfadaba, irascible, bueno, un poquito parecido a lo que le pasaba a ella. Y eso también se ha erradicado por completo y he visto más casos también. Entonces, bueno, pues he puesto el testimonio porque a veces no pensamos en ellos, pero son los seres más vulnerables de la familia y creo que si trabajamos su terreno desde que son niños, su salud el día de mañana va a estar muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Otro testimonio muy bonito fue el de JC, ¿vale? Pongo JC porque no quiere que diga el nombre, no le gusta. JC es un señor que llevaba como 10 años batallando con el tema de los parásitos. Él estaba muy mal, tenía morguelones, parásitos, bueno, realmente estaba muy mal. Entonces, cuando hablamos la primera vez, me dijo que había recorrido, que había pasado años desparasitándose, probando métodos, probando cosas, que se había recorrido España entera buscando terapeutas, profesionales de salud que le ayudaran, que lo había probado todo. Y le dije, bueno, yo no sé lo que has probado y lo que no has probado, si has probado tantos métodos, no te voy a decir que esto te pueda funcionar porque no sé realmente qué está pasando detrás del telón, dentro de ti, pero te animo a probarlo porque yo he visto muchas personas que han tenido resultados positivos y por probarlo no pierdes nada, porque realmente yo te puedo garantizar que con las personas a las que estoy acompañando, pues sí que ha dado resultados, ¿no? Y bueno, está encantado. De hecho, me llamó el otro día también, bueno, me envió un mensajito de voz y me decía, mira Nadia, me pasaba una cosa, voy a contar algo un poco escatológico, pero lo voy a contar. Me pasaba una cosa y es que yo tenía parásitos en los pulmones, me decía él, porque cuando toso y incluso cuando me sueno y excreto mucosidad, en la mucosidad los excreto, los veo, los parásitos, pero además de que me ha enviado fotos y es increíble, es súper, se aprecia claramente, ¿no? Y me dice, y con tu protocolo lo he limpiado en 3 meses, el pulmón está limpio, ¿no? Entonces, él me lo contaba así, estaba súper contento y me decía, es súper efectivo, estaba encantado y bueno, que veáis que hay distintas casuísticas, pero que es muy efectivo, ¿vale? Entonces, el último caso que comparto con vosotros es una persona, un chico, que cuando vino a consulta tenía muchísimos problemas, sobre todo a nivel digestivo, pero que se le habían ido complicando. Tenía un colon irritable con unos episodios de diarreas que se le habían hecho crónicas, iba al baño, no sé, muchísimas veces al día. No voy a decir número porque no recuerdo exactamente, pero recuerdo que eran muchas. Incluso tenía sangrados, pero por la propia irritación de ir tanto al baño, aquello se le había ido complicando, tenía retención de líquidos, la hipertensión, bueno, tenía la tensión elevadísima y toda una serie de problemas con la micción, no podía orinar. Tenía un panorama, bueno, bastante preocupante, ¿no? Porque le impedía ya pues, la movilidad a nivel físico por la hinchazón, por el edema que tenía, se sentía sin energía, agotado totalmente, no podía trabajar. Y bueno, empezamos el protocolo, esta persona ha estado mucho tiempo, es verdad que en casos tan extremos pues necesitas más tiempo, ha estado más de 1 año con el protocolo y está súper contento, se ha deshinchado totalmente, la presión se ha regulado, ya no hay edema, no hay retención de líquidos, bueno, muchísimas mejoras. El colon irritable, pues él me cuenta que ahora también va al baño normal, un par de veces al día. La verdad es que está encantadísimo y sobre todo lo que me dice, que tiene energía, que eso para él también es, pues, que le ha cambiado la vida, ¿no? Así que bueno, esos 3 testimonios que quería compartir, aunque hay muchísimos, muchísimos más, ¿vale? Vuelve atrás un momentito, Luis, porque ahora sí voy a
voy a explicar qué incluye el protocolo, que esto no lo he dicho explícitamente, pero creo que es importante, ¿vale? Aunque tú, Luis, ya lo has ido compartiendo estos días. El protocolo incluye material de apoyo con una guía, no solo con el protocolo en sí mismo que vas a seguir, sino que también explico el porqué de cada paso, porque creo que es importante que las personas entiendan por qué están haciendo cada cosa y digamos, se vuelvan un poquito más autónomas respecto a su salud y entiendan mejor qué pasa en cada momento y por qué están actuando de un modo concreto para que una vez acabe el protocolo pues puedan regularse en algunos aspectos, ¿no? Después incluye también pues, todo el trabajo de equilibrio mineral, la desparasitación con plantas, el ritual también a nivel de microbioma oral, que no lo hemos comentado, pero si hacemos otro vídeo, Luis, voy a hablar también en profundidad de esto, porque es que es súper importante, también es el primer punto que yo miro, la boca, cuando llega una persona que también está muy conectada con el sistema digestivo y es el primer punto donde proliferan los parásitos. Todo lo que tiene que ver con alimentación, pues un ebook con todo el plan de alimentación para todo el mes, los menús concretos, las recetas explicadas, la lista de la compra, la sección de cómo organizarte a la hora de preparar las recetas. Son recetas sencillas, no le complican la vida a nadie. Si tenéis niños podéis hacerlo, no hay problema. ¿Qué más? Pues todo el trabajo del sistema nervioso y luego pues toda la parte de acompañamiento por mi parte, que estaré también acompañando al grupo, pues dando información adicional por el grupo, resolviendo dudas, cualquier cosita que me contéis. Voy a explicar, por ejemplo, cómo observar los parásitos en las heces para que aprendáis a hacerlo de la forma adecuada y podáis controlar los que queráis mirarlas si realmente estáis expulsando y cómo evolucionan esas 4 semanas. Voy a dar mucho apoyo. Vamos a hacer una videoconferencia inicial también con el grupo en la que explicaré todo paso a paso y bueno, un poquito esto es el contenido principal, ¿no? que incluye el protocolo. Vale, ahora ya puedes pasar la diapo, Luis. Ahí va. Entonces, gente, empezamos el día 7 de septiembre. Va a ser un proceso súper bonito porque vamos a trabajar juntos, vais a tener un montón de herramientas, vamos a compartir el proceso etapa a etapa, voy a estar guiándoos, acompañándoos, vale la pena, de verdad. Si queréis uniros, hacedlo ahora, aprovechad la oportunidad porque vale muchísimo la pena. Yo personalmente estoy encantada con los resultados que durante este tiempo estoy viendo en las personas a las que estoy acompañando y de corazón me gustaría que pudierais beneficiaros también pues, de este protocolo que es tan holístico y que he diseñado con todo mi corazón. Lleva, vamos, todo lo mejor de mí para realmente poder abordar este problema de forma global y que perdure en el tiempo, equilibrando el terreno desde la base. Pues ahí estamos, Luis. No sé si tú quieres añadir algo más, pero esto es básicamente lo que hoy quería compartir con vosotros. Bueno, si hay alguna persona que está en el directo quiere hacer alguna pregunta muy concreta del protocolo, pues este es el momento. Yo quiero comentar varias cosas. Uno, yo llevo más de 6 meses haciendo lo que nadie me ha estado comentando, diferentes cositas que ella tiene, que me ha dicho, tómate esto, tómate aquello. Y la verdad es que ha habido un cambio diferencial, ¿eh? O sea, todo lo que ha dicho ella, yo, por los testimonios que han habido, digo, yo soy uno de ellos. O sea, yo os puedo decir que el tránsito de ir al baño mucho mejor, mucha más energía, la calma. Esa calma que antes que yo iba como súper acelerado, ahora es como estoy en calma, estoy mucho más calmado y me tomo las cosas con otra filosofía. Pues hay que estar de vacaciones, está de vacaciones. ¿Voy a estar comiéndome la olla? No voy a estar comiéndome la olla, porque, claro, una de las cosas que yo quería decir es los parásitos. Los parásitos cambian la conducta de la persona. De hecho, sueltan unas sustancias químicas que hasta manipulan a la persona. Entonces, totalmente. Claro, es importante estar desparasitado para que esa manipulación no esté y toda esa inflamación o órganos que acaban en enfermedades pues desaparezcan, ¿no? Yo lo veo muy bien. Pero yo te quería preguntar, ¿normalmente el parásito siempre es ingerido a través del agua o la comida o también lo podemos producir nosotros? Yo creo que aquí hay una mezcla de cosas, ¿vale? Primero, que muchas veces esto se desconoce, pero es que los parásitos ya los heredamos. Entonces,
para las personas que quieran ser papás también es esencial limpiarse en profundidad por la carga tóxica, por todo el microbioma como esté, porque eso es que es información que va a pasar al bebé. Entonces, yo lo he vivido de primera mano con mi hijo. Yo cuidé muchísimo todo el microbioma durante el embarazo, pero ¿qué pasó? Que cuando nació, se me complicó el parto y por una serie de circunstancias cogió una sepsis, nació con sepsis. Entonces, claro, nada más nacer, le arrasaron con el antibiótico, le arrasaron la microbiota. Entonces, claro, entre que él ya llevaba una carga genética porque mi marido tenía bastantes parásitos y todo ese tratamiento médico que le arrasó, aunque era necesario en aquel momento, pero le arrasó la microbiota, claro, él estaba súper vulnerable. Entonces, cuando entró a la guardería, enseguida se contagió de parásitos y aquello empezó a proliferar. Y bueno, es que yo a día de hoy todavía sigo desparasitándolo con una recurrencia porque sí que es algo que creo que es un hábito que hay que mantener, ¿no? Pero ya os digo que es que ya se heredan. Entonces, es que yo no creo que haya nadie que no tenga ni un solo parásito y también creo que es importante entender que el objetivo tampoco es eliminar todos los parásitos, forman parte del microbioma humano. Lo que pasa es que hay que intentar que esté equilibrado. No pasa nada si tenemos alguno, el cuerpo ya los va eliminando, van muriendo. Lo que hay que tener en cuenta es que no haya una proliferación demasiado extensiva para que no genere problemas, ¿vale? ¿Cuáles serían los síntomas habituales? Ya no te digo de enfermedades, sino lo que la gente normalmente puede decir, estoy parasitado, y no lo saben. O sea, ¿cómo ellos se pueden dar cuenta? Los síntomas que notan cuando tienen parasitosis. Sí. Pues mira, y sobre todo a nivel digestivo. Todas las personas que vienen diciéndome que sospechan que tienen parásitos me describen pues, problemas digestivos. Hay personas que dicen, no sé si tengo SIBO, muchas alergias, intolerancias alimentarias, mucho picor anal también, mucha inquietud por la noche, dificultad para dormir, despertares constantes, una fatiga crónica, también esa falta de vitalidad, de energía, de foco mental, como que les cuesta desarrollar el diálogo, concentrarse, todo esto, pero sobre todo yo destacaría digestivo. Digestivo porque es la primera vía en la que ellos anidan y luego va pasando al resto de órganos, como decía, ¿no? Pero esto es muy evidente, sí. Bueno, yo tengo muchas más preguntas, pero no quiero extender el vídeo tanto. De momento en el chat no han preguntado, pero sí nos está viendo mucha gente. Yo, si os ha gustado el vídeo, por favor lo recomendáis, porque yo creo que esto es una cosa que vale para todo el mundo y yo creo que todo el mundo debería de entender, saber y que hay que desparasitarse cada año. O sea, una vez al año por lo menos, unas semanas, unos meses, claro, si están bien ya, pues va dependiendo de lo que vayan necesitando. Pero la mayoría de la gente que yo conozco nunca se ha desparasitado y los antiguos se desparasitaban siempre. Nosotros no, nuestra cultura no lo hace porque no nos lo han enseñado. Entonces, ¿qué quiere decir? A mí me hace gracia, claro, yo llevo la caja Pandora y hay mucha gente que dice que recibe, percibe, hace, deshace, no voy a decir nombres ni cosas, pero muchas veces les digo yo, ¿y cómo sabes tú dónde conectas? Si estás parasitado, ¿no? Nunca te has desparasitado. Entonces yo le digo a la gente, para el trabajo. Es que yo no hablo ya de cosas raras, estoy hablando solo para el trabajo. ¿Cómo sabes que tú eres jefe o encargado y cómo llevas tú a la gente que trabaja contigo? ¿Bien o mal? Por la parasitación, por ejemplo. Tengo pensamientos suicidas. Me encuentro que siempre escucho música gótica o negativa. Hablo siempre negativamente. ¿Estás parasitado? O sea, es decir, se puede vincular a muchos aspectos de la vida, no solamente a la parte orgánica. O sea, la parasitación no solo en la parte orgánica, sino la manipulación que tenemos de nuestra mente y luego los campos sutiles, que ese es otro tipo de parasitación, pero también existe. Totalmente, Luis, si me permites aquí hacer un apunte, porque es verdad que yo también en el trabajo que llevo desarrollando durante este tiempo a nivel de acompañar a personas en los procesos de desparasitación, hay algo que tengo clarísimo y es que los parásitos físicos son como el anclaje, el receptor para un parásito astral. Esto
lo tengo clarísimo. Incluso hay personas que cuando empiezan la desparasitación me dicen, ostras, es que he sentido como una liberación de energía. Me lo describen, pero así tal cual, ¿no? Porque realmente cuando tú, digamos, estás afectando pues, a los parásitos físicos, estás ese anclaje que ellos tienen para adherirse pues, a tus campos energéticos. Y fíjate que esto además, a mí, como me encanta investigar todo lo que son estudios científicos, porque de algún modo pues también corrobora lo que estoy diciendo, tú comentabas que afectan a la conducta, pero es que esto se ha estudiado ya a muchos niveles. No sé si lo sabréis, os lo voy a compartir, existe un estudio, de hecho se han hecho ya 3 estudios con ratas y ratones, sometidos a una parasitosis, ¿no? Se les inducía una parasitosis con un parásito concreto, ¿de acuerdo? Ahora no recuerdo el nombre, lo tengo guardado, en otro directo lo compartiré. Y lo que observaban, así era el toxoplasma gondii, el típico de los gatitos. Bueno, pues lo que observaban, que cuando se inoculaba este parásito a la rata o al ratón, cambiaba la conducta, ¿no? ¿Cómo lo comprobaban esto? Pues pasaba el ratoncillo, el animalillo pasaba de huir del gato, que es el comportamiento natural que debería tener cualquier roedor, a, digamos, pasar a estar como atraído, ¿no? O como un enamoramiento hacia su depredador y se le entregaba en bandeja. Entonces es como increíble observar que hasta ese punto puedan llegar a influir en la conducta, ¿no? Por eso os decía, los niños son los más vulnerables. Imaginaos si son capaces de inducir este tipo de pensamientos y de conductas en personas adultas, pues imaginaos en niños, ¿no? Y es que esto está probado y efectivamente pues hay una conexión aquí energética evidente, sí, sí. Bueno, entra una pregunta, la vamos a dar y cerramos el vídeo. Dice, ¿habrá parásitos que conviven con nosotros desde siempre y será contraproducente eliminarlos porque cumplen una función? Entonces no son parásitos, son otra cosa. Claro, es que un parásito realmente está aprovechándose de tus recursos. Piensa que todo lo que comes tú, un poquito para ti y un poquito para él, no te está ni nutriendo igual, te está generando toxicidad, te está manipulando. Yo es verdad que he escuchado teorías de microbiólogos, de científicos, lo he investigado muy a fondo, ya lo he dicho. Y hay, hoy en día, incluso se está desarrollando una terapia a nivel farmacopeo para utilizar los parásitos como inmunomoduladores, porque hay algunos parásitos que tienen un efecto inmunomodulador, pero es que esto no es así, no es que modulen el sistema inmune, es que lo que pasa es que ellos segregan una serie de sustancias en tu cuerpo, en tu organismo, para que tus células inmunitarias no los detecten. Entonces, claro, realmente para mí eso no es algo positivo, ni es que el parásito sea bueno, sino que te está engañando para seguir haciendo lo que quiere hacer dentro de ti, ¿no? Para mí no es nada positivo, ni creo que sea una terapia con un enfoque adecuado. Creo que es como un parche, ¿no? Para que el sistema inmune no reaccione ante una amenaza. Entonces, no, yo creo que en ningún caso es contraproducente y además si mantenemos la filosofía de terreno vivo, que es respetuosa con la microbiota, todavía menos. Bueno, pues vamos a decir que en la descripción del vídeo tenéis los datos de contacto también en pantalla, también en el chat. Os he puesto un WhatsApp, un número de WhatsApp que podéis, bueno, apuntaros al protocolo. También hay un formulario si queréis hacerlo y hay un correo electrónico. O sea, tenéis 3 formas de poder abordar a Nadia en cualquier momento. Yo os aconsejo que le pongáis un WhatsApp y ella os incluya dentro del grupo que va a crear y a partir de ahí pues vais siguiendo todo lo que comenta. No sé si te queda algo más por decir, Nadia, algo que quieras comentar. Yo creo que esto es básicamente lo que quería compartir con vosotros, que os animéis, que vale mucho la pena, que vais a notar el cambio y que al final pues lo más interesante es que vais a tener las herramientas para hacerlo duradero en el tiempo, que eso es para mí la joya del protocolo, ¿no? Que lo que queremos todos es estar sanos y poder sostenerlo, poder mantenerlo en el tiempo. Y aprenderlo nosotros para hacerlo con nuestros hijos, con nuestros efectivamente. padres, porque haga falta. Pues os lleváis vamos a decir, no solamente vais a hacer un protocolo, sino que vais a aprender a cómo tenéis que comer, vivir, hacer,
para que en un futuro lo hagáis bien y podáis enseñar a vuestros familiares, amigos, gente que realmente, pues bueno, lo necesite. Siempre digo lo mismo, por favor, compartir este contenido porque ayudaréis a mucha gente y a nosotros también. No vamos a decir que no, porque siempre el canal crece y también nadie pues tiene clientes, pero principalmente hay que ayudar a mucha gente porque este canal, La Caja de Pandora, fue hecha precisamente para que la gente tuviera alternativas al oficialista. Y esta es una alternativa diferente que yo creo que va a poder ayudar a mucha gente. Pues muchas gracias a toda la familia de Caja de Pandora. La semana que viene tendremos otro directo con Nadia, con lo cual haremos unos cuantos más y también pondremos un contenido suelto para que podáis disfrutar de él. Pues muchas gracias, Nadia. Ha sido un placer tenerte otra vez aquí en La Caja de Pandora. Muchas gracias a Luis y a todos vosotros por este ratito que hemos compartido. Un placer. Hasta ahora.